Que la maravillosa paz del Señor Jesucristo repose en cada uno de los que están ahora sintonizando este video. Les damos gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad de estar compartiendo esta palabra. Estamos en la serie de cuidado con la levadura de la unicidad. Estamos compartiendo versículos bíblicos que nos hablan de la diferencia que Jesucristo mismo hizo entre Él y su Padre. En esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el verso 30. Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 30. Que dice así: yo y el Padre uno somos. Bien breve el versículo. Yo y el Padre uno somos. Vamos a reflexionar brevemente acerca de este verso, que por cierto es breve en sí. Vamos a ver que aquí Jesucristo menciona de que Él y el Padre uno somos. Fíjese que no dice, yo y el Padre soy uno, o uno es. Dice, yo y el Padre uno somos. Está utilizando la palabra somos en plural, para que realmente nosotros podamos comprender de que Él estaba hablando de su Padre Celestial, no como la misma persona que Él estaba allí mostrándose delante de sus discípulos o delante de aquellos que le estaban escuchando. Vamos a leer el contexto de este verso y vamos a comenzar desde el verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús hacía las obras y las hacía en el nombre de su Padre. Hoy nosotros también, como discípulos del Señor, obramos, pero en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Actuar en el nombre significa precisamente representar a quien está detrás del nombre. Es un embajador que hace la tarea que le ha sido encomendada. Y Jesús hacía las obras que el Padre le había encomendado hacer. Las obras en sí mismas eran las del Padre, pero ellas, al realizarse por Jesús aquí en la tierra, daban testimonio de Él, de que Él era un enviado del Padre. Y le sigue diciendo, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo va a ser guiado por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que va a guiarle, no solamente a aconsejarle y acompañarle, sino que le va a revelar la verdad. Por eso es que a tanto les cuesta entender claramente lo que la palabra de Dios establece, lo que el mismo Señor Jesucristo enseña, de que Él y su Padre uno somos. No es uno solo es, sino uno somos. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, porque Él está actuando en el nombre del Padre, como ya lo dijo anteriormente. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre es mayor que todos. Él aquí mismo se está incluyendo en aquellos todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No está diciendo nadie las va a arrebatar de mi propia mano. Está diciendo nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Interesante poner mucha atención y leer detenidamente, reflexionar, meditar y dejar que el Espíritu de verdad nos haga entender las Escrituras. Y ahí el verso 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron para tomar piedras para apedrearle. Y el verso 32 dice Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Nuevamente él invoca a su Padre, porque las obras que él hacía, las hacía en el nombre de su Padre, en representación de su Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dios. Y verdaderamente que Jesucristo es Dios. Querido unicitario, querido amigo, solo Jesús. Queremos decirte que las personas que creemos en la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos en un solo Dios, en tres personas en un solo Dios. Así que creemos, porque la Biblia lo enseña, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a encarnarse. El Hijo de Dios preexistente en la eternidad junto a su Padre, el Verbo de Dios, se hizo carne. Él es Dios. Él es Dios y vino en representación de su Padre a hacer las obras que su Padre le envió a hacer. Así que nadie niega la deidad de Cristo. Nosotros, y yo en particular, le puedo decir que creo totalmente en la plenitud de la deidad de Jesucristo. En Él habita toda la deidad de Dios, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero no podemos nosotros obviar la persona del Padre Celestial. Un Dios en tres personas en un solo Dios. Reflexiona en esto, querido unicitario, porque la salvación está en juego. No podemos negar al Padre, como muchos también pretenden negar al Hijo, y se quedan perdidos, sin salvación. No seas tú que por negar a la persona del Padre te suceda lo mismo. Dios nos bendiga a todos.